Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio formal a nuestro foro Compliance y la norma ISO 37301 del 2021. Muchas gracias a todos por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a tener un programa, se los voy a indicar en este momento y damos inicio. Entre 8 y 10 y 8 y 45 vamos a tener como tal la introducción al foro. Con el tema del poder del compliance en las organizaciones, con nuestro moderador Héctor Montañez. A las 8 y 45 vamos a tener como tal el cierre formal del evento, con todo lo que vamos recopilando dentro del foro y pues la dinámica como tal de la actividad. Vamos ya como tal a dar inicio. Mi nombre es Alejandra Martínez. Yo soy la coordinadora comercial de CMD Certification y les doy la bienvenida a nuestro foro Compliance y la norma ISO 37301 del 2021, organizada y realizada por nosotros CMD Certification y nuestros amigos de Lemaitre Consultores. En nombre de las dos compañías les doy nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en esta actividad tan enriquecedora, tanto en conocimiento como en experiencia. Y ya vamos a proceder como tal. Les voy a mostrar un video nuestro, si me permiten y me regalan un minuto de su tiempo. Ya les comparto nuestro video y continuamos. Les voy a presentar a nuestro moderador y a nuestros dos panelistas del día de hoy. Les voy a compartir pantalla y me indican si pueden escuchar como tal el video. ¿Listo? Escucha. Cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación de personas, sistemas y modelos de gestión, hablamos de CMD Certification. Agrupamos a los mejores expertos en compliance, prevención del soborno, conciliación y sistemas de gestión con diversas normas ISO. En CMD Certification somos la verdad, conocimiento, profesionalismo y servicio. Con CMD Certification, el reconocimiento es suyo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad a nuestro foro. Les voy a presentar a nuestros invitados, nuestro moderador, el señor Héctor Montañez. Buenos días. Permítanme un momento, por favor. Ya, me quedo listo. El ingeniero Héctor Montañez. Él es ingeniero industrial con 25 años de experiencia como Compliance Controller en empresas del sector real. Es auditor líder en ISO 37301. Es auditor de tercera parte y consultor en ISO 37001 de gestión antisoborno. Es consultor y docente OEA y Supply Chain. Auditor, consultor y docente SagriLabs. Candidato Master Corporate Compliance en CEUP, Centro Europeo de Posgrado y Empresa. Él nos va a acompañar, ya ahorita le doy la palabra. Y nuestros panelistas, la doctora Liliana Gutiérrez de Piñeres y el ingeniero Alberto Guevara Valencia. La doctora Liliana es magíster en dirección de empresas con amplia experiencia en integridad y ética corporativa, compliance, control y riesgo, así como en evaluación y mejora continua de los procesos organizacionales. Es especialista en gerencia, finanzas y evaluación de proyectos. Es contadora pública. También es certificada en implementación de programas de compliance, Compliance Certification en INSEAD, Francia, así como Lean Six Sigma en Pfizer. Es Yellow Belt en este programa y también es Green Belt de Certification desde Puerto Rico. Y el ingeniero Alberto Guevara Valencia, nuestro gerente general de CMD Certification. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en auditoría y gestión. Es presidente del Comité Técnico Colombiano número 256 para normas de gobernanza, tales como la ISO 37001 y la ISO 37301 y 37002, entre otras, ante la Organización Internacional para la Normalización ISO. Fue director científico del Instituto de Investigación
científica de Sinchi, coordinador nacional de los sistemas de gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. También es asesor del Departamento Administrativo para la Función Pública en asuntos de riesgos de corrupción y auditorías. Y también es auditor líder en ISO 37001 y pues nuestro gerente general. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar paso a Héctor para que pueda continuar como tal con nuestro foro. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, les quiero manifestar que estoy muy complacido de compartir este escenario con esta plantilla de expertos y desde luego con todos ustedes que nos acompañan en esta jornada. Inicialmente, quiero referirme brevemente a algunas generalidades de este tema no quisiera decirlo tan de moda, pero sí, para luego explicar que no solo es una tendencia, sino es una realidad que va a dominar todo el mercado empresarial, no solo colombiano, sino que ya lo viene dominando y avanzando, como podemos ver en países de la Unión Europea, en Estados Unidos y muy cerca con nuestros vecinos como son Perú, Argentina, Chile, que ya están muy avanzados en el tema. Generalmente la expresión compliance se asocia con dos acepciones muy conocidas por todos nosotros. Una es la conformidad y otra es el cumplimiento. Y estos dos conceptos han evolucionado hacia lo que se ha denominado el cumplimiento normativo. La buena noticia es que el compliance es un tema, llamémoslo así, que ha estado en todas las empresas desde hace mucho tiempo. La prueba de eso es que por hacer el compliance a su manera, esto les ha permitido mantenerse en la unidad de tiempo, alcanzar sus objetivos estratégicos y, por qué no decirlo, proyectarse hacia un tema muy interesante que se llama la sostenibilidad. Como les decía, todos a su manera en nuestro entorno empresarial tienen un sistema de compliance. Ante todo, quiero llamarlo en esos términos un sistema de gestión de compliance que dependiendo del gobierno corporativo de cada una de las compañías, lo vemos más formal en unas que en otras. Si miramos las organizaciones que de alguna manera tienen entidades que las supervisan como las superintendencias, podemos apreciar que tienen, al menos en algunas líneas, por decir algo, en la prevención del lavado de activos, tienen unos sistemas de gestión que son monitoreados por estas entidades. Del mismo modo, algunas organizaciones muy preocupadas por demostrar confianza, por construir marca y valor empresarial, han emprendido el camino de las certificaciones de sus sistemas de gestión y todo esto ha configurado que por la inercia y por la dinámica del mercado, muchas compañías ya tienen la noción y tienen implementados sistemas de gestión que les permiten cumplir mejor todas las obligaciones y desde luego mitigar la exposición al riesgo. Bien sabido por ustedes es que en este entorno empresarial hay unos riesgos que siempre están rondando las organizaciones y que no desaparecen por el hecho de que las organizaciones no hagan la gestión del riesgo. Siempre está la exposición. Lo que sucede es que algunas organizaciones, dependiendo de su gobierno corporativo, es decir, de la forma como administran y controlan sus organizaciones, han podido salir adelante. Seguramente algunas han tenido materialización de estos riesgos, pero han podido superarlo y han ido evolucionando en su cultura organizacional. Pues bien, hay tres funciones importantes en los sistemas de gestión de compliance. Una primera hace alusión a la prevención, en donde encontramos las políticas, las intenciones, la misma gestión del riesgo. Luego encontramos una segunda fase muy importante y complementaria, dedicada a hacer verificación, a hacer seguimiento, a hacer mediciones. Y por último encontramos una muy importante
que se llama el actuar, tomar acciones, y el continuo flujo de estas tres actividades hace posible que nosotros podamos obtener la mejora en los sistemas de gestión. Pues bien, entonces, con esta breve introducción, quiero pasar ahora a comentarles que nosotros vamos a formular una ronda de preguntas y vamos a dar la oportunidad para que cada uno de nuestros invitados nos ayude con su exposición referente a sus criterios, posiciones sobre los temas que se propone. Y como lo decía Alejandra, al final de la sesión vamos a hacer unas conclusiones, formular unas conclusiones y a dar cierre a este evento tan interesante. Bien, entonces, Liliana, ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas bien? Vamos a empezar con las preguntas. Sí, Héctor, te escucho muy bien. Bien, O sea que voy a empezar yo. claro que sí. Primero los invitados. Entonces, en primer lugar, Para las damas. Eso está muy mal. a la luz de la norma ISO 37301, ¿cuáles considera que pueden ser unos buenos controles de compliance que finalmente logren cumplir con los objetivos de compliance de las organizaciones? Yo creo que, bueno, el tema de compliance viene desde realmente hace muchos años y creo que esta nueva norma realmente como el, la remasterización que se hizo de la 19.600 hasta 37.301, ya siendo certificable, también nos da herramientas un poco más concretas a las que se venían trabajando, ¿no? Porque antes era como, bueno, implementemos un control. Para mí esto tiene que ver desde dos puntos. El primero, el control desde su base, como todas esas acciones que yo hago para prevenir que este riesgo se materialice, empezaría desde el mismo conocimiento de las obligaciones de cumplimiento, ¿sí? ¿A qué me estoy comprometiendo a cumplir? Para ese conocimiento, acciones muy concretas podrían estar desde un normograma, una matriz legal, un inventario de las licencias que tiene la organización y cuáles son las condiciones de cada una de estas, una matriz de políticas, procedimientos y manuales, si fuéramos al tema de conocimiento. Y esto lo uno a ese gran punto que pone la ISO y es que la información esté documentada. Y yo creo que eso es un control clave, ¿sí? No podemos suponer que todos sepamos qué hacer. Y en un país como el nuestro, donde prácticamente se hacen 30 normas, leyes, decretos y demás cada hora, pues imagínense el reto que es para nuestro país cumplir solamente desde términos legales. Ahora la 37.000 que es 301, que es mucho más amplio, solamente el cumplimiento legal, pues requiere que esta información la tengamos documentada. Yo creo que mi segundo control clave siempre será crear la capacidad de la organización para cumplir. Entonces, no solamente es tenerlo documentado, tener en mi inventario, sino también que las personas sepan cuáles son estos compromisos que tiene la organización y qué se espera de ellos, ¿sí? ¿Cuál es ese cumplimiento al que estoy enfocándome y cómo debería ser el cumplimiento? Y creo que uno de esos puntos críticos está, pues su base será desde el código de ética, ¿sí? Que finalmente dice qué espero yo en ese comportamiento, el código de ética o de conducta, dependiendo de lo que tengan las organizaciones, cuál es ese comportamiento que se espera en la organización. La difusión, creo yo que es de parte de esos controles y pues el conocimiento profundo de lo que debo hacer, entendiendo la debida diligencia, no solamente de esa contraparte o como lo hemos ido manejando en el país o desde el término legal, sino realmente pues que cada uno sepa qué tiene que hacer y cómo debe hacerlo, ¿no? Creo que esos Bien, para mí serían esos controles. muy interesante, gracias. Muy bien, pues Héctor, gracias. Liliana, gracias. Yo coincido plenamente con la apreciación que hace Liliana frente a cuáles deberían ser estos controles de compliance en las organizaciones tendientes a ser eficaces, tendientes a que estas acciones, este sistema de gestión del compliance
realmente sea un motor, sea un agente generador dentro de las organizaciones de capacidades para lograr sus propios objetivos. Finalmente, pues esta es la lógica del asunto. El compliance no se hace por el compliance. El compliance se hace por el logro de los objetivos, por la permanencia en el mercado, por la permanencia institucional. Se hace por alcanzar esos sueños de las organizaciones que las hacen grandes, que les permiten seguir adelante en diversas épocas. Coincidiendo con Liliana, efectivamente yo creo que hay dos asuntos sumamente claves que se tienen que tener en cuenta en el momento de hacer un buen compliance. El primero, tal como lo mencionaban, es el fomento de la cultura. El fomento de la cultura del compliance, que básicamente se logra de muchas formas, pero una de las mejores es a través del ejemplo. El fomento de esa cultura del compliance dentro de las organizaciones hace que nosotros al interior creamos en lo que estamos haciendo. No se equivocan los psicólogos que estudian la psicología conductual cuando logran descifrar nuestro comportamiento y dicen que nosotros los seres humanos atendemos a un ciclo de 4 puntas. Ese ciclo, la primera punta es las experiencias, es decir, cuando nosotros estamos viviendo en un entorno, observamos lo que ocurre en ese entorno, nos empezamos a familiarizar con lo que ocurre en ese entorno de organización, de amigos incluso. Esas experiencias se mueven al otro punto y es la interpretación subjetiva que le damos, es decir, cómo lo comprendemos, qué es lo que nosotros leemos de esas experiencias. Y esa lectura lleva a nosotros a crear una serie de paradigmas, unas creencias de vida sobre las cuales cerramos el ciclo con el cuarto punto y es la actuación. Es decir, todo lo que nosotros hacemos está basado plenamente en unas creencias que han sido obtenidas a partir de un análisis subjetivo de lo que observamos sobre las experiencias. Por lo tanto, si las experiencias, el entorno cultural en mi organización me brinda unas experiencias de cumplimiento, me brinda unas experiencias de ser responsable, de actuar en los marcos legales, de ser honesto, de ser cumplidor de las obligaciones. Y eso no cede ante las presiones ni siquiera de las épocas de crisis. Entonces vamos a mantener al interior de esas organizaciones una serie de experiencias para que sean leídas subjetivamente, pero vamos a seguir insistiendo con ellas para que nuestro actuar dependa claramente sobre la base de esas experiencias. Y el segundo gran control también lo mencionaba Liliana. Yo solamente quisiera pues, acotar un poco sobre un asunto particular y es el sistema de información. En nuestros países latinoamericanos tenemos un fenómeno de hiperinflación normativa. Nosotros estamos expuestos permanentemente a un sinnúmero de normas de carácter legal y por supuesto que tenemos también una serie de normas que nosotros mismos acogemos de manera voluntaria. Las mismas normas ISO son documentos que acogemos de manera voluntaria en nuestras organizaciones, nuestros códigos de ética, nuestros códigos de cumplimiento, las normas técnicas de los productos. Es que hay un montón de documentos de carácter voluntario que entran a ser parte de nuestras obligaciones, entran a ser parte de nuestra compliance. El manejo de esa información podría desbordar la capacidad de un sistema que no sea robusto. Si nosotros pretendiéramos hacer esto en una hojita de Excel, probablemente al cabo de unas pocas semanas va a estar desactualizada y no habrá cómo actualizarla y no habrá cómo lograr que sea interactiva. Por lo tanto, un muy buen control que requiere la gestión del compliance a los ojos de la norma ISO 37301 es precisamente poder contar con un sistema de información muy robusto que sea capaz de mantenernos al día con todas estas obligaciones. Gracias. Quisiera permitirme formular una pregunta relacionada con este tema antes de pasar al siguiente y es todo eso tan interesante que nos están planteando, ¿qué supone para las organizaciones? Es decir, ¿en cuánto tiempo se puede hacer
al menos estas 5 o 4 actividades y qué recursos y qué se necesita para ese arranque? ¿Para Liliana, alguien en especial tu pregunta? ¿O para los dos? para los dos, gracias. Entonces, primero las damas. A ver. Esto está muy injusto. Yo creo que el cuánto tiempo es difícil de calcular porque depende del músculo de las compañías. Y cuando hablo del músculo, no es el músculo financiero, realmente es del tiempo, de los compromisos que han adquirido. No es lo mismo implementar esta norma 37.301 para sectores altamente regulados, por ejemplo, el farmacéutico, el de hidrocarburos, la construcción, pues que es que además tienen no solamente un tema normativo grandísimo o legal que cumplir, sino que además, pues no sé, tienen normas de el INVIMA, de, no sé, de la FDA, tienen demasiadas cosas encima, o sea que será diferente a si lo debe implementar una empresa como la nuestra, que son empresas de consultoría, pues que digamos que tienen un enfoque que son mucho más puntuales. Entonces depende del tamaño de la organización, de los compromisos que hayan adquirido y también pues de los recursos que tenga también internamente la empresa, ¿sí? Lo que sería realmente ilógico es pensar que esto solamente lo implementa una persona, ¿sí? Que si yo nombro un oficial de cumplimiento ya estoy listo para certificarme. Esto es un compromiso completo de la organización. Entonces, en la medida que todos trabajemos realmente en equipo en la organización, pues será mucho más ágil esa implementación. Si se lo vamos a delegar solamente a una persona, pues tal vez tendremos una implementación un poco documental, que será con lo que podrá hacer pues un solo recurso. Entonces, el tiempo dependerá de realmente de la disposición. Creo que como todo en la vida, ¿sí? Eso es como el ejercicio. Gracias, Liliana. Funciona en el mismo sentido. Entonces, esa pregunta tan puntual del tiempo depende del tamaño y de lo que necesite la misma empresa. Pero es un ejercicio, si hablamos de temas de cambios culturales, Harvard dice que se demora 6 años. Entonces, eso es para que ustedes piensen que esto no va a pasar de un día para otro. Pero el inicio, yo creo que en 4 meses más o menos está por lo menos enfocado en el camino correcto, ¿sí? Pero pensar que somos una cultura realmente de compliance en la organización podría tardarse un poco más, por lo menos 2 años. Así Gracias. es, completamente de acuerdo. Yo creo que habrán organizaciones donde el estar de años o meses, pues para que no suene tan catastrófica la cosa, les tardará meses en siquiera hacer la recopilación de sus obligaciones. Habrán otras donde el tema resulte mucho más sencillo dependiendo del tipo de organización, del tipo societario, de sus productos, servicios, etcétera. Pero, pero por supuesto que no es un trabajo corto y cualquier organización que quiera emprender un proyecto formal de ISO 37301 tendrá que estar dispuesto a tener unos meses, quizá años, en hacer una implementación correcta, debida, para que esto realmente le funcione, porque asuntos de papel poco funcionan. Gracias, Alberto. Bien, entonces continuamos con la segunda pregunta. Aprovechamos y seguimos con Alberto. ¿Cuáles son, según su criterio, los mejores impulsores de la cultura de cumplimiento en las organizaciones? Bueno, muy bien. Bueno, como lo decía en la intervención previa, yo creo que hay dos grandes impulsores de la cultura de cumplimiento. El primero es el ejemplo desde la alta dirección. En muchas organizaciones, y lo hemos visto en diversas auditorías, en diversas actividades que hacemos nosotros. Nosotros certificamos varias normas y en todas ellas tenemos que entrevistar a muchas personas para, para poder concluir si hay unos adecuados niveles de implementación. Siempre nos hemos encontrado, y no es por coincidencia, que el comportamiento, el actuar de la alta dirección a través del estilo que asume de dirección es un factor clave y fundamental en el comportamiento de las personas. El actuar de la alta dirección marca una ruta aun cuando ni siquiera se hagan actividades formales de capacitación. Uno no tiene que sentar a un grupo de 50 personas en una sala
a darles una charla de ética y valores y luego de ahí salir a decir que por favor empaquen solo 49 de los 50, a ver cuántos clientes se dan cuenta de ello. Es decir, el ejemplo real, el ejemplo que se brinda, que se otorga desde las personas que conforman la alta dirección, no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de todos aquellos quienes tienen una responsabilidad de orientación, de dirección, de tomar decisiones. El comportamiento de estas personas genera un camino a seguir. Ese es uno de los principales impulsores. Y el otro, por supuesto, y sigo insistiendo en los asuntos que estudia la psicología conductual, los valores, la ética con los cuales se hacen las operaciones en las organizaciones. Los valores y la ética no significa que el compliance solamente aborde la ética y los valores. Yo debo aplicar compliance para todas mis obligaciones y una de mis obligaciones puede ser pagar impuestos. Una de mis obligaciones puede ser contratar aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje o, bueno, es decir, yo puedo tener un universo gigante de obligaciones, pero sea cual sea la obligación, primero tengo que tener por dentro instalado una creencia fuerte basada en valores y ética. Es decir, cuando yo asumo que la norma es una regla de comportamiento, cuando yo asumo que la norma es un asunto que debe cumplirse, es mucho más fácil, porque cuando yo asumo que la norma simplemente es un distractor o un obstáculo para lograr mi propósito y solamente cumplo la norma mientras me miran, pues entonces ahí no se genera ningún tipo de cultura. Al contrario, ahí lo que se genera son desviaciones mucho más frecuentes, lobos vestidos con piel de oveja, pues como dice el cuento. Realmente el vivir con valores, ética y creencias como tal ayudan a que se produzcan unas normas de comportamiento que finalmente logran afianzar esa cultura. Gracias, Alberto. Bien, Liliana, te escuchamos. Complementando realmente lo que menciona Alberto, pues que claramente el ejemplo yo creo que es la base, ¿no? Es la base realmente de cualquier tema. Tengo una amiga que tiene una frase que dice, lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Y realmente es cuando nuestros directivos realmente ponen atención sobre lo que estamos haciendo de cumplimiento, a que un compromiso, a que la palabra realmente en mi organización vale porque esto finalmente es la norma, ¿sí? De cumplimiento la hizo, lo que lleva es eso, a que yo cumpla mis compromisos, ¿sí? Que debería ser además algo obvio, ¿sí? Y que durante años fue realmente, pues, lo que los papás siempre le decían a uno, ¿no? Que la palabra valía, que si uno decía algo, pues lo cumplía. Creo que parte de esa creación de la cultura, entonces, está en que a los jefes, a los directivos, realmente les importa el cumplimiento y den el ejemplo sobre esto, ¿sí? Que ellos también sean capaces de hablar de los acuerdos, de las políticas de la organización, que eso no sea un tema de control interno, que eso no, o sea, que ellos también sepan cuando hablamos, yo me acuerdo mucho cuando, estando en las organizaciones, y era como una llamada permanente, pues he sido oficial de cumplimiento durante muchos años, era, oye, ¿será que puedo, no sé, dar este regalo? Pues tienes la norma de regalos. Entonces la respuesta siempre era, de acuerdo con la política de regalos, este tipo de regalos pues no están permitidos dentro de la organización. Pero serían los jefes los que deberían saberse y hablar de este tema. ¿Sí? Si lo ponen sobre la mesa, será importante para todos. Si a los directivos no les parece importante y solo lo buscan porque es un sello muy bonito que voy a tener en mi empresa, y realmente es un sello lindo, imagínense que yo pueda decirle al mundo que yo soy cumplidor, ¿sí? Y que alguien me lo certifique, es grandioso, es un sello realmente grandioso, pero tiene que ser vivo. Para que sea vivo y en la creación de cultura, para mí es indispensable la participación de todos los actores. Cuando yo participo en la creación, en la adopción de una norma, yo la puedo adoptar, ¿sí? Porque es mía. Entonces, para mí también es importante que esto no sea una cosa de los directivos o de un consultor que llegue, sino que la organización también haga parte, que yo tenga unos líderes dentro de la empresa que sobre la norma, y líderes no son los directivos o los jefes, yo también puedo tener diferentes roles dentro de la empresa que se apropien
de esta norma y que participen en la construcción. No sé, ¿cuándo vamos a hacer el levantamiento de los compromisos? Pues que lo hagamos entre todos, que cada uno sepa que cuando hay un cambio en este compromiso, debe reportarlo para que sea publicado, para que todos sepamos, no sé, si tenemos un compromiso en temas de etiquetado, pues si hay un cambio, el que sabe eso, que es el que está más cerquita, no sé, el de regulatorio que está más cerquita de eso, le cuenta a los demás, le cuenta al de operaciones que esto está sucediendo. Y así realmente es un tema que vivimos entre todos y se crea cultura. Y creo que por último es el reconocimiento. Es el reconocimiento a cuando estoy haciendo las cosas bien y cuando estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Y que el reconocimiento no solamente venga como del área de compliance, sino que todos podamos reconocer cuando el otro está en línea con esos compromisos, ¿sí? Y creo que así es como se crea esta cultura, es viviéndola realmente en la empresa. Y pues si es un tema de compliance, pues lo primero será que ese compromiso sea vivo, ¿no? Que si mi compromiso es a cumplir la norma ISO 37301, pues esté vivo en la organización. Liliana, aprovechando que tocaste el tema del reconocimiento, ¿qué podemos decir respecto del otro polo que se presenta cuando hay incumplimientos y que la organización debe tomar acciones disciplinarias? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo debe ser ese equilibrio? Yo creo que tenemos que tener realmente un equilibrio en esas decisiones disciplinarias. Si estamos hablando de temas de corrupción, pues eso no se tolera, eso es cero y realmente aquí vamos a un tema pues de que debe haber un despido y pues lo que me pide realmente legalmente, no la norma 37.001, sino legalmente, pues eso es un delito y yo debería realmente pues llevarlo a lo que corresponde cuando una empresa y uno de sus empleados comete un delito. Sin embargo, para el resto de acciones, yo creo más en una figura prosocial, donde uno realmente repare, ¿sí? Si uno comete un error o si uno comete una desviación, por ejemplo, frente al código de ética, que creo que es lo más fácil para todos en estos términos, yo debería reparar el daño dentro de la empresa. Y de verdad no creo que todo sea un despido, ¿sí? Que la única acción frente a un incumplimiento termine siendo un despido. Primero porque es absolutamente costoso para las empresas en términos operativos, ¿sí? O sea, ¿cuánto cuesta formar a una persona y llevarla ahí para que, no sé, de verdad, entregue un regalo? No con la intención de sobornar a nadie, no estamos hablando de soborno, no estamos hablando de nada de esto, estábamos, no sé, en una situación donde yo finalmente entregué un regalo y la compañía estaba prohibido o hice una invitación que es aún más fácil en un momento específico. Se hace una investigación y al final se define que esa invitación no correspondía. Eh, ¿Cómo debería yo hacerlo? O sea, esa invitación por su monto, por su materialidad, por lo que significa para la empresa, vuelvo a decir, no estoy hablando de un delito, estoy hablando de un error en una situación, porque esta misma situación podría ser dos cosas, ¿no? Podría ser un soborno, podría ser simplemente una desviación a una política o a un procedimiento que tenga dentro de la organización. Yo debería realmente que esta persona ayude a corregir lo que sucedió. Va desde una disculpa frente al tema, una disculpa pública, a que se vuelva un líder, por ejemplo, en términos de hospitalidades, a que sea la persona que nos ayude a contarle a los otros por qué uno no lo hace, porque en estos momentos no está bien, cuando está bien y cuando no, que le cuente a los demás cómo hacerlo bien, ¿sí? Eh, es lo que yo pienso frente al tema, me parece que es más constructivo y realmente nos ayuda a que tampoco sea el tigre, pues compliance, ¿no? O sea, siempre uno es el que almuerza solo, el que está por ahí, porque a la gente le da mucho miedo, pero uno también hace estas investigaciones, pero creo que es el abordaje y debe ser equitativo, pues debe ser equilibrado realmente, ¿sí? La acción, pues con realmente la reacción que tenga la compañía frente a eso. Gracias, muy interesante. Alberto, ¿quiere comentar algo sobre el tema o pasamos a la siguiente pregunta? No, completamente de acuerdo con Liliana. Creo que no tengo nada que agregar. Muy bien, gracias. Entonces, Alberto, aprovechemos y continuemos entonces con la siguiente.
¿Cuáles son los principales retos de los oficiales de cumplimiento frente a las responsabilidades que se les asigna en esta norma? Bueno, son muchos retos, porque realmente, como Liliana indica, el oficial de cumplimiento almuerza solo, no lo invitan a los paseos, bueno, sí lo invitan pues porque lo tienen que invitar, pero no se hacen con él en la misma mesa. Es decir, tiene una reacción, genera una reacción alérgica natural hacia muchas personas, precisamente porque tiene una serie de responsabilidades que la misma norma 37.301 le asigna, pero igual independientemente frente a eso, yo en alguna ocasión alguien me preguntaba que cómo sopesar la dificultad de este tipo de trabajos. Y yo le decía, hágalo con la firme convicción de que lo está haciendo en beneficio de esa organización. Es como cuando uno está educando a sus hijos y sus hijos en algún momento lo miran a uno muy bravos, pero muy bravos. En ese momento uno debe respirar profundo y saber que al cabo de un tiempo se van a dar cuenta que era importante haber tomado una decisión de no dejarlos ir a una película, no dejarlos ir a un centro comercial, porque finalmente tenía una justificación y había un aprendizaje de allí. O sea, tenemos que tener los oficiales de cumplimiento una muy clara capacidad de visualizar el futuro para poder entender el impacto de todas estas acciones. Ahora bien, además pues de esa función que genera esa alergia frente a muchas personas de la organización, hay una función o una serie de responsabilidades mejor del oficial de cumplimiento que le demandan esfuerzo y conocimiento. Tiene que tener una preparación implacable, tiene que tener una preparación y una actualización permanentemente en normas, en modelos de recopilación de normas, en entender, aun cuando no sea abogado, en tratar de entender el significado de un fallo judicial, entender por qué un fallo judicial puede afectarnos a nosotros en nuestro actuar. Todo este análisis de jurisprudencia que también hacen los abogados. Pero además de eso, tenemos que tener un pensamiento basado en riesgos, es decir, el pensamiento basado en riesgos no significa ser pesimista. El pensamiento basado en riesgos significa ser capaz de prever lo previsible, pero también ser capaz de poner sobre una balanza y decir cuáles de los asuntos que se visualizan a futuro realmente tienen una incidencia importante, realmente cuáles de esos se vuelven significativos y tomar acciones para tratar de evitar que asuntos indeseables se materialicen y centrar el esfuerzo tanto personal como de la organización hacia tratar de prevenir ese tipo de efectos negativos. O sea, el reto de un oficial de cumplimiento desde su actuar, desde su personalidad es muy fuerte, porque tiene que ser una persona fuerte, resiliente, aquel que es capaz de volver a tomar su forma después de la presión. Tiene que ser una persona muy resiliente, tiene que ser una persona que estudie mucho, que se prepare, que se mantenga al día, pero que adicionalmente tenga esa gran capacidad de planificación y de visualización futura del riesgo. Gracias, Alberto. Liliana, te escuchamos. Y yo creo que complementando lo que dice Alberto, tiene que ser además una persona que acompañe la formación de otros, ¿sí? O sea, realmente el perfil es bastante completo porque tiene que ser casi que un mentor para la organización. Para mí creo que esta es una norma que es absolutamente retadora y ambiciosa realmente. O sea, poner en vestir a alguien para que sea el que acompañe a la organización a que se cumpla todo lo que yo me comprometo y estoy obligado, ¿sí? Pues requiere mucho músculo de la persona pues que se enviste como oficial de cumplimiento. Y complementando lo que dice Alberto, creo que uno de los retos de este oficial de cumplimiento en este ejercicio es también acompañar el desarrollo de los otros como líderes dentro de este ejercicio, ¿sí? Él no puede ser el único líder. Él lo que debe ser realmente es
el que acompaña, casi que el coach que acompaña al desarrollo y a la implementación de los otros frente a este ejercicio. Y creo por último que lo más importante que tiene es esta persona se vuelve esa conciencia, esa voz de la conciencia para los otros líderes que los acompañan en esas decisiones o pues que los asesora realmente ahí. Y una de esas funciones, como en la vida personal, tiene que ser la importancia del no, ¿sí? La organización solo se puede comprometer a lo que es realmente capaz de cumplir para uno poder realmente ejercer este ejercicio. Me voy al ejemplo de los códigos de ética pues de la industria o sectoriales, ¿sí? Para la foto el 9 de diciembre se firman estos grandes acuerdos y cuando llego a la empresa realmente tengo una contradicción frente a lo que dice mi código de ética interno o mis políticas internas, ¿sí? Yo debo tener ese liderazgo capaz de decir, es que no lo puedo firmar, ¿sí? Yo no me puedo comprometer a eso porque es que ni siquiera es la forma que yo comercializo cuando lo firmo. Y es tan sencillo como eso, como que no me meto en un sector donde yo no puedo cumplir la normativa de ese sector, ¿sí? O yo no firmo un contrato que no soy capaz de ejecutar completamente y de tener la calidad suficiente de hacerlo, o no contrato un tercero al cual yo no puedo supervisar, un tercero que me represente o que va, por ejemplo, a maquilar mis productos, pues que yo no puedo supervisarlo, ¿sí? Porque no lo tengo ahí. Entonces la capacidad de decir que no creo que es súper importante también en este ejercicio. Bien, Liliana, muchas gracias. Y finalmente, llegamos a un tema también trascendental en estos sistemas de gestión, hablando de gestión antisoborno y de gestión de sistemas de compliance, y está relacionado con cómo debería operar en las organizaciones un sistema para que las personas puedan plantear inquietudes, denuncias o sospechas de incumplimiento. ¿Quién arranca? ¿Alberto Sí, o yo? Liliana, adelante. Primero las damas. No, Alberto, ya es la tercera, ya no más. Mentiras. Yo creo que para este ejercicio, creo que Alberto y yo somos papás, entonces creo que tenemos como ese ejercicio y creo que es que este tema de formación donde uno más lo aplica es en su casa, ¿sí? Esto de enseñarle a los hijos que uno cumple la palabra, que uno dice que no, que uno, creo que es un reto bastante grande. Alguna vez en una entrevista de trabajo me preguntaron que cuál había sido mi reto mayor y yo dije que ser mamá. No saqué el trabajo, claramente creía, yo creo que ellos creían que tenía que tener otro tema profesional, pero para mí formar a otros creo que es el reto mayor, ¿sí? Y dentro de esas locuras lo traigo acá es porque alguna vez hice un curso con mi esposo cuando mis hijas estaban chiquitas de disciplina positiva, para poder educar y, bueno, no castigar y todo lo que viene alrededor de este tema, el reconocimiento, bueno, lo que está aquí. Y una de las frases que siempre se decía ahí era firme pero amable, que así debía ser la crianza. Y yo creo que así deben ser las líneas éticas. Deben ser tan amables, tan generosas, tan abiertas, para que todo el mundo pueda plantear sus inquietudes y llegar ahí con la confianza suficiente para hacer esa inquietud, pero tan firme cuando se habla de una violación para poderla juzgar y ejecutar de una forma equilibrada y equitativa esa investigación. Entonces, pues qué pena la anécdota personal, pero es como yo veo que son esas líneas, ¿sí? Debe ser ese equilibrio entre los dos. Yo puedo tener que preguntar y a preguntar lo que quieras, siempre estaré abierta y te podré responder 12 veces lo mismo. Pero si estamos hablando de un incumplimiento, tenemos que verlo de una forma diferente. Gracias, Liliana. Alberto, por favor. Vale, completamente de acuerdo. Y el ejemplo de los hijos es el mejor ejemplo para responder una pregunta de estas. Y si hay que decir 50 veces que no a lo mismo durante 3 años seguidos, hay que decir 50 veces que no a lo mismo. Es decir, hay asuntos que no son, que no pueden ser negociables, dado digamos, el resultado que se espera conseguir finalmente. Miren, este tema de las denuncias y de las inquietudes y de este tipo de cosas reviste tal grado de complejidad que se han desarrollado documentos obligatorios para abordar este tipo de asuntos en las entidades.
también hay una norma, la ISO 37002, la que aborda estos temas de cómo es el manejo a través de un sistema de gestión para las denuncias y la comunicación de cualquier tipo de inquietud, incluso sospechas fundadas. Esto tiene una razón de ser. Cuando la OCDE empezó a hacer un análisis en profundidad de la eficacia de ciertas políticas en términos de transparencia, empezó a preguntarle a muchas organizaciones alrededor del mundo cómo se podía conseguir un buen resultado para mejorar en términos de transparencia y probidad. Las organizaciones respondieron a una encuesta de la OCDE y allí plantearon las estrategias que mejor les funcionaban para digamos, mantener unos adecuados niveles de cumplimiento. La respuesta con mayor votación fue la promoción de la denuncia, con un 33% de los participantes en la encuesta. Bueno, no tuvo el 80%, pero tuvo el 33% y fue la de más alta puntuación. Es decir, no es una medida absolutamente eficaz, pues a prueba de balas, pero dentro de las posibles medidas es una de las que mayor impacto realmente generan. De allí, pues la necesidad y la incorporación en los modelos de compliance de todos los asuntos relacionados con las posibles denuncias. Alguien que se atreve a denunciar tiene una de dos motivaciones. La primera y más común es que tiene afecto, aprecio por la organización, está inmerso dentro de esa cultura y dentro de sus parámetros éticos no cabe ni resulta ser admisible lo que está sucediendo y va a buscar la forma de hacerlo conocer de un tercero. Hay una segunda que no es tan común pero existe y es que quiera desviar la atención, es decir, quiere conseguir otro resultado diferente a partir del desvío de la atención. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el análisis de denuncias porque no todas realmente serán ciertas. En ese tipo de análisis, por lo menos en el del primer caso, dependerá mucho de los niveles de temor que pueda sentir esa persona. Una persona que uno puede sentir temor por muchos motivos, muchos motivos. Una persona que está terminando de pagar la universidad de sus hijos, una persona que tiene algún familiar con una enfermedad de alto costo y que su seguro no se lo cubre y entonces gran parte de sus recursos va para allá. No se puede dar el lujo de quedarse sin trabajo, por lo menos esa es su racionalidad. Eso genera temor, así como el temor hacia la represalia física, el temor hacia la represalia social, que no me vuelvan a saludar. Eso para muchas personas es un asunto que se les acaba el mundo, pues cuando dejan de ser parte de algo. El ser humano siempre anda buscando ser parte de algo. Y esos temores también los tenemos que tener en consideración, porque si cerramos la puerta de la denuncia al no permitir el acceso a quienes sienten temor frente a estos temas, pues posiblemente nos vamos a quedar sin una información relevante. Las denuncias deberían poder ser anónimas, las denuncias deberían poder simplemente ser presentadas con la mayor lejanía posible, pero también deberíamos poder recibir denuncias con evidencias y con pruebas, lo que seguramente hará que los procesos de investigación funcionen muchísimo mejor. Las denuncias hay que analizarlas y hay que descartar aquellas que por su naturaleza se vuelve casi un imposible de investigar o de abordar el asunto. Pero lo que siempre debemos hacer es volverle una estadística adicional pues a todo el proceso del tratamiento de la denuncia, la investigación y la sanción posterior que pueda llegar a resultar, o la denuncia posterior al organismo competente. Pues si nosotros no tenemos la competencia para enviar a alguien a la cárcel, pues por supuesto que no la tenemos. Sí tenemos la obligación ciudadana de reportarla a las autoridades que deben recibir ese tipo de información. Pero sea cual sea el caso, siempre debemos llevarlo a estadísticas y de ahí surgen esos conceptos de las banderas rojas que nos permiten empezar a monitorear sobre la base de estadísticas hacia dónde se dirigen las denuncias, para que con un análisis de muchos datos y de muy buen criterio podamos efectivamente decir
si lo que está sucediendo allí realmente es una señal de irregularidad o es un desvío de atención. Esa cantidad de datos y esos análisis nos enseñan como organizaciones a interpretarlos y poder tomar decisiones orientadas hacia la prevención o hacia la detección o hacia el mejoramiento de la cultura, por ejemplo. Gracias, muy amable por su participación. Desde luego cada vez se torna más interesante el tema. Se ha concluido de esta forma la ronda de preguntas. Ahora voy a pasar a formular las conclusiones y en esencia son 4 temas los que se han tratado en esta sesión. El primero hace alusión a los controles, el segundo a los impulsores, un tercero está dedicado al oficial de cumplimiento y el último está dedicado al canal de denuncias, al canal de inquietudes. Entonces, respecto del primer tema, los controles, se presentó un consenso. Nuestros invitados están alineados con los siguientes puntos específicos de cuáles son las características que deben tener los controles para que sean eficaces, para que sean viables desde el punto de vista operativo y para que cumplan con su función de minimizar el riesgo. Entonces, en primer lugar, se plantea que se debe conocer cuál es el gran conjunto de obligaciones normativas y de obligaciones voluntarias. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un trabajo en donde en algunas organizaciones, dependiendo de su tamaño, de su complejidad, puede llegar a necesitar herramientas de Big Data en relación con la actualización de todos los requisitos normativos. El segundo punto importante a resaltar es que esta colección de requisitos debe estar documentada desde la recopilación hasta todas las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento. También nos mencionan que es preciso complementar estas tareas con construcción de cultura, con inyectar en cada uno de los participantes de la organización el amor y para que se mire la norma como un fin, la norma como una vocación, y para eso se precisa construir políticas, construir perspectivas de comportamientos éticos aceptables que permitan a las personas que participan tener claro para dónde se va, tener claro cuáles son las directrices. En esencia, se busca que estas herramientas, estos controles, lleven a la organización a que aumente cada vez más su capacidad para alcanzar los objetivos. Ese es el fin último de las organizaciones, alcanzar sus metas, sus sueños, sus objetivos estratégicos. Ya habíamos hablado del tema de fomentar la cultura, que viene en cascada, que es muy diciente cuando nuestros jefes nos muestran cuál es ese camino, no solo cuando lo dejan documentado en las políticas y en las directrices, sino cuando lo muestran día a día con su actuar. Finalmente, todo esto implica un gran cambio. Hay unas organizaciones que ya arrancaron este gran paso de conocer cuáles son sus obligaciones, pero lo mejor, independientemente del tamaño, es tener un sistema de información que nos permita controlar en línea, que nos permita actualizar transversalmente a todos los procesos cuál es esa gran colección de obligaciones. Muy bien, entonces el segundo tema hace alusión a cuáles son los impulsores que se deben contemplar para que la cultura del compliance se pueda implementar en la organización. El primer punto que resaltaron fue, desde luego, el ejemplo de la alta dirección, el compromiso de la alta dirección, la construcción de un sistema no solo documentado, sino establecido de cuáles son los valores, los principios, las directrices, lo permitido, lo no permitido, los reconocimientos y desde luego cuáles son las sanciones para cuando se presenten algunas desviaciones. Construir cultura
Es un proceso demorado en la unidad de tiempo, requiere de muchos esfuerzos y en eso deben participar todos los integrantes de la organización. Se tocaron dos temas finales, que uno estaba relacionado con el reconocimiento y el otro con las sanciones, y surgió un tercero asociado a la reparación. Las empresas deberán tomar la decisión de cuáles son las relaciones y cómo van a poner a funcionar estos conceptos, el de reconocimiento, el de las sanciones disciplinarias y desde luego el de la reparación. Este es uno de los grandes retos asociados con construir la cultura en los sistemas de gestión de compliance. Pasamos al tercer tema, trascendental en los sistemas de compliance, cuál es el rol del oficial de cumplimiento. Nos comentaban que es un rol muy especial dentro de las organizaciones. Es una persona que debe tener altos estándares de competencia desde el punto de vista normativo, de contar con herramientas que le permitan actualizarse, interpretar las normas, que su nivel de competencia también le permita no solo conocer el negocio, sino conocer internamente cuáles son las interacciones en los procesos. En la medida en que lo conozca, podrá aportar, podrá verificar, podrá tener conocimiento de cómo va la organización y cómo va el sistema. Otro punto importantísimo en el perfil del oficial de cumplimiento es la orientación al pensamiento basado en riesgos. Debe ser una persona que se cultive diariamente para que pueda prever al futuro los impactos de los diferentes riesgos y que le pueda decir a la organización que de ese gran conjunto de riesgos hay que dedicar los recursos a unos específicos porque son aquellos riesgos que tienen mayor exposición, mayor impacto. También nos mencionaban como un punto importantísimo en este perfil dos aspectos importantes. Uno, que debe ser el impulsor, debe ser el que dinamiza, debe ser el que jalona a la organización, el que acompaña a su equipo, a los jefes y a todas las personas de la organización para que sepan qué es lo que hay que hacer, para que crezcan, para que avancen en su curva de aprendizaje respecto a estos temas del cumplimiento. Y finalmente, el tema del planteamiento de inquietudes. Coincidieron los panelistas en dos aspectos muy importantes. Uno, en que debe ser abierto, en que debe ser estar a la mano, debe estar disponible para todas las esferas de la organización, pero que también debe ser firme respecto del análisis de información y de la investigación de todos los sucesos y de toda la información que le transmitan. También se tocó el tema del apoyo que nos da ISO con su estándar 37002, que incluye las directrices para el manejo efectivo de estos canales de denuncias. También se resaltó el por qué es importante, no solo desde el punto de vista normativo relacionado con este referencial de ISO 37301, sino cuál es digamos, el gancho con el que las denuncias se están volviendo cada vez más importantes, y se hacía alusión a un estudio de la OCDE en donde después de adelantar unas encuestas con las empresas de los países miembros, nos decían que el 33% de los ilícitos o de las investigaciones importantes en materia de no cumplimiento venían por el canal de denuncias. También se tocó el tema de qué le pasa a los denunciantes. Entonces vemos que son personas que seguramente tienen mucho que decir, personas con un gran espíritu de pertenencia por su organización, mucho amor por su organización, interesados en que los incumplimientos se conozcan y se traten, pero también son personas que pueden tener mucho temor, y de ahí nace algo muy importante en estos sistemas, y es que se debe asegurar, por un lado, el carácter anónimo y por otro, la protección. También se mostraba que un aspecto interesantísimo para tratar la información que resulta de los canales de denuncia es analizar su tendencia a través de unas metodologías de banderas rojas que nos permitan
conocer por dónde pueden evolucionar los problemas. Pues bien, esas han sido las conclusiones. Les agradezco mucho la participación de todos y cada uno de ustedes. Interesantísimo todos estos temas relacionados con la norma y con los sistemas de gestión de compliance. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, ingeniero Alberto, doctora Liliana. Pero tenemos dos preguntas acá, o una pregunta que engloba dos puntos. El señor Enrique Gotera nos dice, quisiera que por favor comentaran sobre lo siguiente. Si ustedes tuvieran que rediseñar algún departamento de cumplimiento, uno, ¿cómo alinear los objetivos de cumplimiento dentro de la estrategia de la compañía? Y dos, mejorar la relación con los grupos de interés. Perdón, hay tres. Y tres, convertir algunos objetivos de cumplimiento en KPIs para las áreas, es decir, incorporar actividades de cumplimiento en las metas generales. Es como más enfocado a la doctora Liliana. Pero Alberto también es un experto en estos temas. Nos podría contar un montón. Enrique, yo creo que lo primero para rediseñar un área, más que para rediseñarla, es como para alinearla con la organización. Los objetivos estratégicos de la empresa son nuestro motor, ¿sí? Nuestro objetivo de cumplimiento no puede estar lejano al cumplimiento de la estrategia, también hace parte de ese cumplimiento, ¿sí? Porque la estrategia también es un compromiso que adquiero como colaborador dentro de una empresa. Entonces ese debería ser mi primer objetivo alineado. Tomo todos los objetivos estratégicos de la organización, identifico cuáles puedo apoyar yo desde esa función de cumplimiento y cómo además los convierto realmente, y lo voy a unir a los otros, al último punto, a realmente tácticas y acciones concretas, medibles, por lo cual un KPI sería perfecto dentro de ese cumplimiento. Eso no es de esta norma, sino de todas, pues está lo que yo no puedo medir, no lo puedo mejorar. O sea, si yo no realmente apunto a hacer indicadores y no puedo realmente luego medir para saber cómo mejorarlo. Y uno no puede terminar teniendo pues un programa de cumplimiento que se esté mirando todo el tiempo al ombligo y que crea que está siempre bien hecho. O sea, el programa de cumplimiento también tiene que ser revisado y mi acción dentro de la empresa también debe poder ser revisada por otros. Y yo debo rendir cuentas de las acciones que estoy haciendo. Entonces los KPIs ahí son perfectos para mi informe finalmente anual o semestral, dependiendo cómo lo tengan implementado ustedes. Y mejorar la relación con los grupos de interés creo que viene también desde involucrarlos, ¿sí? Mi programa de cumplimiento debería darle alcance de alguna forma también a estos grupos de interés. Si entre tus grupos de interés están los empleados, pues maravilloso porque ya está aquí. Pero, por ejemplo, para los proveedores, para los clientes, yo también tengo que contarles cuáles son mis acciones. Esta es una norma que yo no puedo implementar solo, ¿sí? Que yo necesito realmente, igual que la 37001, yo necesito la acción de todos con los que interactúo para que esto sea una realidad, ¿sí? Entonces, mejorar la relación es involucrarlos, hablar y realmente tener esa relación mucho más concreta con ellos. Y es del oficial de cumplimiento. Por favor, nunca hagan un programa de cumplimiento desde el escritorio, ¿sí? Hay que salir. Hay que salir con los vendedores, hay que tener una relación con los proveedores, hay que tener relación con los directivos y hay que poderse sentar en el comité directivo tranquilo, pero también con los operarios. Esto tiene que estar afuera, ¿sí? Desde el escritorio tienen papeles muy bonitos, pero va a haber poca cultura. No sé, Alberto, si quieras complementarlo. No, completamente de acuerdo. Y lo único que quisiera es recalcar lo primero que dijiste. Realmente el establecimiento de los objetivos de cumplimiento en una organización proviene de la estrategia y no al revés. Es decir, lo primero que hacemos es analizar nuestra mega, nuestra visión, nuestra misión, como se llame, el propósito último, el nombre que le quieran poner. Bueno, tiene variaciones, pero definitivamente se refiere a un tema similar. De allí
salen todas las directrices para la gestión del compliance al interior de las organizaciones. Ese es el punto de partida y de allí es que se establecen estos objetivos para hacerles un buen despliegue. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo, tenga alguna pregunta por realizar. Vale, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todas las personas que se conectaron y nos pudieron permitir este espacio, que yo sé que nos ayuda bastante a ampliar pues el conocimiento y aclarar muchas dudas de las que tengamos. Como bien lo decía la doctora Liliana, el compliance viene desde hace mucho tiempo, pero como pues hasta ahora está como aterrizando toda la idea dentro de nosotros y se está empezando a generar la cultura como tal. Estos espacios nos aportan muchísimo como empresas y como personas también que hacemos parte dentro de una organización. Muy seguramente vamos a tener más espacios de estos en la compañía de la doctora Liliana y su equipo del EMEITRE y pues de la mano de nosotros también como CMD. Entonces, desde ya invitados y estaremos pues presentando más de los programas que tenemos acá. Muchísimas gracias a todos. Doctora Liliana, muchas gracias. Héctor, ingeniero Alberto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias por la invitación. Un espacio maravilloso. Listo. Gracias. Bien, Muchas gracias. gracias.